aquí tenéis una pregunta muy importante en cuanto a la hipertrofia benigna de próstata, que ya sabéis que el tema de la próstata es cada vez más preguntado en el MIR por una sencilla razón, y es que el envejecimiento de la población general está haciendo que toda la patología prostática sea cada vez más frecuente en nuestra clínica diaria y por lo tanto más preguntas en el MIR, que como también sabéis cada vez más tiende a parecerse a la vida real y menos a los conceptos teóricos que siempre hemos tenido de cara a esta prueba. Bien, si leemos esta, fijaros, es la principal causa de obstrucción del tracto urinario en el hombre, que ya lo hemos comentado. Las demás, puede, pues claro que puede, pero fijaros en la 4, puede acompañarse de elevaciones de los niveles de PSA. No solo puede acompañarse, sino que ya se ha demostrado que la relación entre en un paciente diagnosticado de HBP y con próstata grande, el PSA es el mejor indicador de la historia natural de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que a mayores niveles de PSA, mayor probabilidad de complicación derivada de su HBP. Pero insisto, siempre en pacientes diagnosticados de HBP y con próstatas grandes. Por último, fijaros en la 5, la intensidad de los síntomas es directamente proporcional al tamaño de la glándula prostática, y esto sabéis que es absolutamente falso. Pensad en la próstata como una mandarina. Tenemos la cáscara naranja, los gajos y el palito blanco de en medio. Bien, el palito blanco de en medio es la uretra, los gajos son el epitelio transicional, ese que crece en el adenoma de próstata, el HPP, y por último la cáscara es el epitelio periférico donde asientan el 95% de los cánceres de próstata. Bien, lo habitual es que esos gajos que crecen en el HPP crezcan hacia afuera desplazando la cápsula prostática, la cáscara, y hacia adentro tapando el palito blanco, y por lo tanto que nos dé síntomas obstructivos. Pero puede suceder que crezcan mucho hacia afuera y nadie hacia adentro, y por lo tanto que yo no tenga síntomas obstructivos y en cambio sí tenga una hipertrofia benigna de próstata muy grande. Por lo tanto, en absoluto la intensidad de los síntomas es proporcional al tamaño de la glándula prostática. Continuamos con una pregunta muy específica de farmacología. No hay mucho que explicar aquí, lo único que quiero es que os suene, así como os suena la inhibición del 5-alfa reductasa como tratamiento para HPP relacionada con el finasteride y el dutasteride. Normalmente como alfa bloqueante el que os suele sonar es la tamsulosina, y yo quiero que no perdáis de vista tampoco la alfuzoxina, que es la opción 3 de esta pregunta, que aunque no es la correcta, no descartéis que en otro año, como comentábamos antes a cuenta de otra pregunta, otro año aparezca esta pregunta exactamente igual y que lo único que cambie sea uno de los siguientes fármacos debe su eficacia terapéutica en el tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata al bloqueo de los receptores alfa, y que no cambien absolutamente nada más. Entonces quiero que os suene la alfuzoxina como equivalente terapéutico de la tamsulosina, todos ellos alfa bloqueantes utilizados en la HPP. Bien, en relación al cáncer de próstata, una pregunta un poquito peliaguda. ¿Por qué? Porque es cierto que el tumor sólido más frecuente en el varón es el cáncer de pulmón. Pero cuidado, porque cuando este autor intentó anular esta pregunta y este autor respondió que si tenemos en cuenta las autopsias, el cáncer de próstata es más frecuente que el de pulmón. Era imposible saber a priori que este autor había decidido considerar las autopsias para hacer su estadística. Por lo tanto, esta es la pregunta que se falla tan tranquilamente, aunque la respuesta en realidad era muy sencilla, porque como sabéis, el PSA no es un marcador específico en absoluto de cáncer de próstata, y de hecho acabamos de ver que es el mejor predictor de la historia natural del HPP. Por lo tanto, no es en absoluto específico de cáncer de próstata, aunque sí que es órgano específico, es decir, siempre que hablamos de PSA, estamos hablando de tejido prostático. Y por último, muy importante, fijaros en la respuesta número 5. El tacto rectal positivo obliga a la realización de biopsia
con cualquier valor de PSA. ¿Qué importancia tiene esto? Pues infinita. ¿Por qué? Cuando yo tengo un tumor, además de su tamaño, ganglios, invasión o metástasis a distancia, ya sabéis, el TNM, bla, 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 muy importante también la diferenciación celular, el grado de diferenciación, es decir, cuánto se parece las células tumorales que yo tengo a las células del tejido del que son origen. Bien, si yo tengo un tracto rectal positivo con PSAs normales o incluso bajos o poco altos, no solo tengo que hacer una biopsia, sino que además a priori puedo pensar que es un mal pronóstico, porque lo que estoy obligada a pensar es que ese tumor es tan indiferenciado, tan pobremente diferenciado, que ni siquiera es capaz de producir PSA. Por eso, pensad por un momento, por eso no tiene ningún valor que se realicen mediciones de niveles de PSA si no se acompañan de su correspondiente tracto rectal. No sirve de absolutamente nada, aunque desgraciadamente sea una práctica bastante habitual, sobre todo en atención primaria. Fijaros, esta pregunta simplemente para que siempre en vuestra cabeza relacionéis absolutamente el cáncer de próstata con el score de Gleason, con la estratificación de Gleason. ¿Qué es esto? ¿Qué es el Gleason? El Gleason es eso que nos mide lo que acabamos de ver tan importante, la diferenciación celular. Todos los cánceres del organismo son heterogéneos, excepto alguno que viene de células monoclonales, etc., pero en general son heterogéneos. Pues bien, se demostró que el cáncer de próstata es tan heterogéneo que cuando el patólogo nos daba el grado de diferenciación celular de la población más frecuente, quedaba una gran parte de ese fragmento de biopsia sin describir, una gran parte de la población celular sin describir. Por eso se decidió utilizar el score de Gleason, que no es ni más ni menos que el grado de diferenciación celular de las dos poblaciones más grandes. Y con eso sí describimos la mayor parte de nuestra muestra. El Gleason, como sabéis, va de 2 a 10, porque cada una de esas poblaciones puede tener un grado de diferenciación celular de 1 a 5. Y se considera que es mal pronóstico teórico a partir de Gleason 7, 4 más 3. Y debemos hacer un estudio de extensión en pacientes que tengan Gleason por encima de 8. O, ya sabéis, en aquellos que cuenten con un PSA por encima de 20, que son pacientes en los que sospechamos que puede haber una afectación extracapsular prostática.